Vamos a orar, hermanos. El Señor les bendiga. Vamos a hacer una oración al Señor. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, queremos agradecerte, Señor, por el privilegio de poder estar ante tu presencia y expresarte nuestro amor, Señor. Señor, te podemos amar porque tú nos amaste primero, Señor. Ninguno de nosotros merecía ser, Señor, receptor de tanto amor y tanta gracia. Gracias, mi Señor, por habernos salvado, Señor, por tomar forma de siervo, Señor. Ejemplo supremo de servicio eres tú por toda la eternidad, Señor. Gracias, Señor, por tomar forma de siervo y venir a redimir, Señor, a tu iglesia. Padre, queremos bendecirte y yo quiero pedirte que me ayudes a compartir tu palabra, Señor. Que nos ayudes a disfrutar tu compañía, Señor. A recibir, Señor, tu palabra, tu instrucción, Señor, el aliento que nos infundes por medio de ella, Padre. Gracias. Ayúdame a compartirla. Ayúdame a mis hermanos a recibir tu palabra, Jesús. Esa es mi oración, Señor, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Padre, confiando en ti plenamente, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Señor le bendiga, hermanos. Le invito a que tome su asiento, su respectivo lugar. ¿Cómo están? ¿Bien? Agradecido a Dios por esta jornada, que si bien es un poco larga, la jornada, ¿sí?, se da una vez en 365 días que tiene el año, ¿verdad? Por lo tanto, vale la pena el esfuerzo, ¿sí? Y bueno, ahora va a tocar ponerle un poquito de condimento y de concentrarse para atender, porque bueno, hemos comido y quizás nos agarra un poquito de sueño, ¿no? Pero cuando quiera cabecear un poco, piense que la próxima foto que pueda aparecer no va a ser la de Mr. Bean, va a ser la suya, si se duerme. Así que vamos a pedirle al Señor que nos ayude a concentrarnos. Yo quiero compartirles un poco sobre la recompensa del ministerio, un tema que ya se mencionó en los dos mensajes anteriores, pero que me gustaría, dentro de las limitaciones que tenemos los expositores, tratar de desarrollarlo y que el Señor nos hable por esto. Nosotros pudimos ver en la primera predicación que servir a otras personas es una satisfacción y responsabilidad, ¿no? Servir a otras personas. Eso ya es una satisfacción y una responsabilidad porque podemos, con lo que hacemos, ¿sí?, ser de ayuda y de bendición a alguien, ¿no? Pero servir a Dios es muy superior, ¿sí? Es superior por cuanto Él es el hacedor de todo el universo y mire qué cosa, ¿no?, que Él no tiene necesidad de nada, ¿no? O alguno de nosotros le puede agregar algo a Dios, ¿sí? Él no es autosuficiente, no necesita de nada, ¿sí? Sin embargo, nosotros, con nuestra vida y con nuestro servicio, al hacer algo a alguien, el receptor es Cristo, ¿no? Eso es maravilloso. Es una bendición servir a Dios y es importante que nosotros podamos comprender, ¿sí?, cómo Él actúa supliendo necesidades humanas por medio de instrumentos humanos, porque esto es así, ¿no? Las necesidades humanas o físicas o terrenales son suplidas por instrumentos humanos. Y aún las espirituales, ¿sí?, como ser el Evangelio, que el alma necesita el Evangelio, el hombre lo necesita, aún esa necesidad es suplida por el Evangelio que es dado por un canal humano, un vaso de barro, dice la Biblia, ¿no? Tenemos este privilegio, esta honra, que no es menor, y de hecho Pedro dice, los ángeles anhelan mirar, los ángeles miran con admiración lo que nosotros los hombres hacemos, que es predicar la palabra. Quiero compartirles en principio
una definición que da un pastor norteamericano llamado Warren, el apellido es un poco raro, Beers creo que es. Él dice que el ministerio tiene lugar, el ministerio o el servicio, tiene lugar cuando los recursos divinos satisfacen las necesidades humanas por medios de canales amorosos para la gloria de Dios. Es interesante esa definición, ¿no? Solamente existe ministerio cristiano cuando administramos recursos divinos, porque nosotros no tenemos nada, ¿sí? Dice la Escritura que Él ascendió a las alturas y dio dones a los hombres para la edificación de nosotros, del cuerpo, de la iglesia. Y esos recursos divinos lo que hacen es satisfacer necesidades humanas, ¿sí? En este momento, en esta hora, más allá de que la carne se oponga, ¿sí? Usted necesita la palabra de Cristo, ¿sí? Y en este caso, el instrumento que nos tocó ser hoy somos los que hemos compartido la palabra y aquellos que han ministrado la alabanza también, ¿sí? Ahora, esas necesidades humanas son satisfechas con recursos divinos, ¿sí? Que provienen de Dios, pero esos canales tienen que ser amorosos, ¿sí? O activar en el amor de Cristo, ¿sí? O ser impulsados por el amor de Cristo, ¿no? Por eso dice Pablo, el amor de Cristo nos constriñe a predicar, porque uno murió por todos, ¿no? Amén. Entonces, el medio es un canal amoroso y el fin es la gloria de Dios, ¿no? La pregunta acá, y hay muchas preguntas, ¿sí? Es ¿qué recursos divinos tenemos? ¿Sí? Si somos capaces de identificar las necesidades humanas y si somos esos canales amorosos para que Dios sea honrado y glorificado cuando hacemos un servicio a alguien. Esa sería la pregunta. Dos cosas quiero remarcar. Esa es la primera, una definición en cuanto a ministerio, ¿sí? Y la segunda es que existe una distinción entre servicio a Dios y simplemente servicio, ¿sí? Hay una distinción marcada en la Escritura. Las personas, de alguna u otra manera, sirven a otras, ¿sí? Hoy mencionaba el pastor el servicio que puede brindar una empresa o un profesional, ¿sí? O un idóneo en alguna área cotidiana de la vida, como la albañilería, la plomería. Esta persona brinda un servicio y por ese servicio brindado obtiene una remuneración que se llama paga o recompensa, ¿sí? Eso es servicio, ¿sí? También. Un concepto o definición de servicio dice que representa un conjunto de acciones que son realizadas para servir a alguien. Eso es servicio. Conjunto de acciones realizadas para ayudar o servir a alguien, ¿sí? Básicamente servicio. La mayoría de las personas, todas las personas en el planeta Tierra, ¿sí? Sirven de alguna manera, ¿verdad? Algunos, sin ser cristianos, inclusive, sirven satisfaciendo necesidades terrenales y físicas de otras personas, por ejemplo, ayudando en comedores, ¿sí? Sin obtener ninguna remuneración. ¿Esto qué es? Esto es servicio, ¿verdad? Algunos trabajan sin ningún tipo de remuneración en la enseñanza, por ahí en la alfabetización, ¿sí? Y son muy comprometidos con lo que hacen, ¿sí? Incluso a veces más que muchos de los cristianos, ¿sí? Sería maravilloso, por ejemplo, que personas de la congregación que están alfabetizadas ayuden a alfabetizar con la Biblia, ¿no? A personas que no saben quizá leer o escribir. Muchas iglesias han incursionado en eso y han aprovechado esa oportunidad para evangelizar. Pero eso es servicio. El tema es que la mayoría de las personas sirven y lo hacen incluso en ámbitos religiosos, pero tienen como principal motivación, ¿sí?, no obtener un rédito económico por lo que hacen, sino tal vez notoriedad, adulación, reconocimiento, exhibicionismo, ¿sí? Jesús cuando estuvo acá en la tierra se encontraba a diario con un grupo de personas así. No sé si usted se acuerda. Vamos a Mateo 6:2, por ejemplo. Estas personas abundan y nosotros podemos caer en algo similar si no atendemos seriamente lo que dice la Biblia. Podemos caer en la medida que lo que nosotros hacemos
alcanza a más personas o empieza a ser más conocido, podemos caer en el peligro de buscar fama o notoriedad, y eso es antibíblico. ¿Sí? Dice Mateo 6:2, dice, cuando le des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas, que tocan trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención a sus actos de caridad. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa que esa. Es decir, de Dios no van a obtener nada. De los hombres puede ser que algunos les digan, ay, qué bondadoso, qué gentil, ¿no? Qué generoso que es, pero de Dios no obtiene nada. Lo que esta persona está buscando con su acto es tener reconocimiento, ¿sí?, de toda la sociedad de aquel tiempo, los que los podían ver, ¿sí? En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, esta actitud de brindar alimentos a alguien que lo necesita, de dar alimento, era servicio, ¿sí? De hecho, Jesús lo resalta cuando dice, cuando le diste a alguno de estos mis pequeños agua, alimento, o lo visitaste, dice, a mí me lo hiciste, a mí me serviste, ¿no? Esto es servicio, ¿sí? Entonces, algunos, con intenciones de servir a Dios, en realidad lo que están haciendo es servirse a sí mismos, ¿sí? Ese es el concepto que quiero que nos quede, ¿sí? Nosotros sabemos que el servicio cristiano es principalmente al Señor. Eso es lo que venimos remarcando hace dos enseñanzas que ya se dieron, ¿sí? A Él le corresponde el primer lugar, ¿sí? Y más allá de que un servicio que nosotros hagamos satisfaga la necesidad de una persona, es siempre Dios el receptor y el que se lleva la gloria en eso. Vamos a ver Mateo 25:40. Más allá de que una persona sea la receptora del servicio, el servicio es principalmente a Dios. Si nosotros llegáramos a ser capaces de comprender la profundidad de eso, nos esforzaríamos más en lo que hacemos, ¿no? Si un pastor, por ejemplo, comprendiera que lo que está haciendo el predicar es en realidad ministrar las necesidades espirituales de las personas, ¿sí?, invertiría tiempo, oración, en estudiar la Biblia para llevar algo sólido. Y lamentablemente muchas veces lo que sucede es que no se hace así. Evidentemente no hay un servicio a Dios ahí, sino hay un servicio a sí mismo. Dice en Mateo 25:40, y el rey dirá, ¿y quién dirá? El rey. ¿Y quién es el rey? Jesús. Nuestro Dios dirá, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas, al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí, ¿no? El servicio brindado, ¿sí?, la atención brindada, la dedicación brindada para ayudar o para servir, es a Cristo, dice acá el versículo. ¿Sí? Principalmente a Cristo, a Dios. Él es el que recibe el primer lugar. Sin embargo, hermanos, en el pueblo evangélico, con una visión muy corta de lo espiritual, hay muchos que no son capaces de ver esta diferencia y por lo tanto hay muchos que se sirven a sí mismos, ¿sí? Como esos malos pastores que describe Ezequiel, ¿no? Esa lista es bastante aterradora, ¿no? Ningún pastor serio, bíblico, temeroso de Dios, querría tener alguno de esos calificativos que dice Dios. Esos pastores se apacientan a sí mismos. En vez de suplir necesidades, toman de las ovejas, ¿sí?, para engordarse a sí mismos. En Malaquías 3:18, profeta Malaquías, capítulo 3, verso 18, había una incapacidad en el pueblo, en la nación, de reconocer al que sirve a Dios o de diferenciar al que sirve a Dios y al que se sirve a sí mismo. Y en el pueblo evangélico hay esa misma incapacidad de reconocer al que está sirviendo a Dios y al que se está sirviendo a sí mismo. ¿Sí? Eso es lo que está sucediendo. Malaquías 3:18. Dice Malaquías 3:18 que cuando Dios restaure, ¿sí?, su corazón, devuelva la vista, entonces volveréis a distinguir entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no,
le sirve. ¿Sí? Esto se logra mediante una purificación de la vista, una limpieza de la vista, una restauración de corazón, para poder ser capaces de ver si lo que nosotros estamos haciendo es servir a Dios verdaderamente o servirnos a nosotros mismos. ¿Sí? El contexto ahí de servir es la adoración, ¿sí? Se sobreentiende, ¿sí? Es la adoración legítima a Dios, ¿sí? Y de eso se trata el servicio tiene que ser adoración legítima a Dios. Si no lo hacemos en los parámetros de Dios, se convierte en adoración ilegítima, ¿sí? Por lo tanto, no merece recompensa, ¿sí? Sino que merece una disciplina justa de Dios para ordenarnos, ¿no? Para eliminar orgullos, soberbias, etc. En segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 5, ahí Pablo describe el orden del servicio. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 5. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, como Salvador, ¿sí? Como Adonai, como el amo. A ese Jesús predicamos. Y a nosotros mismos como siervos vuestros por amor de Jesús. ¿Ven? 3 personas hay en esta acción de servir. Dios, los otros y nosotros, ¿no? ¿Lo puede ver ahí en el texto? Dios, ¿sí? Nosotros, ¿sí? Y ellos, a quienes se sirve. ¿Sí? El texto provee un orden de prioridades, ¿sí? En las personas involucradas en el servicio. Hay 3 personas involucradas en el servicio cristiano siempre. Es Dios, es el que recibe el servicio y es el que lo hace, ¿sí? Esas 3 personas. Y lo que Pablo está diciendo ahí, que el servicio debe ser siempre primero a Dios. Si nosotros mantenemos ese orden, entonces nuestro servicio será aceptado por Dios. Eso es lo que dice la Biblia. En Éxodo 28.1, vamos rápido a Éxodo 28.1, y en muchos versículos más, que no los vamos a leer por cuestiones de tiempo, se dice que la función principal del sacerdote no era servirle a la gente, ¿no? Al pueblo, sino a Jehová. Y la figura del siervo cristiano, del ministro cristiano, es la misma del sacerdote. Es exactamente igual la demanda de entrega, de sacrificio, de pureza. El llamamiento es exactamente igual. Primero, para ser ministro cristiano, decíamos hoy, necesita ser llamado por Dios. Si no es llamado, no hay posibilidad de que haya ministerio cristiano. Dice Éxodo 28.1, dice, harás llegar delante de mí a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, o sea, mis servidores. A Aarón, a Nadab y a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y ahí tenemos una lección muy grande, porque 2 de los personajes que aparecen ahí, Nadab y Abiú, quisieron servirse a sí mismos, lo quisieron hacer a su forma, pasaron o quebrantaron los principios dados por Dios mediante Moisés a los sacerdotes, y el resultado fue que fueron fulminados por Dios. ¿Sí? Ese es el resultado. Los sacerdotes estaban al servicio para ministrar a los israelitas. Dice la Biblia que ellos tenían la responsabilidad de tener la ley para enseñar, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad del cristiano, del ministro, sea cual sea su área donde se desempeñe? Tener la ley para transmitir, para enseñar, para ayudar a resolver sus litigios, era la función de Aarón, sus pleitos. Y su primera responsabilidad era, sin embargo, para con el Señor y no con los hombres. Ellos hacían muchas actividades para el pueblo, pero la primera responsabilidad era para con Dios. Eso es lo que nos dice la Escritura. En Colosenses 3.23, si vamos a Colosenses 3.23 y 24,
hay un refuerzo de este hecho, de que todo servicio es principalmente a Dios, que dice Pablo, y todo lo que hagáis, ¿sí? Todo, eso incluye todo. ¿Limpiar baños incluye? ¿Sí? ¿Barrer la iglesia? También. ¿Soldar? Si hay que soldar en la iglesia, también. Cocinar, predicar, cuidar a un niño, ministrar las necesidades de alguno, ¿sí? Que esté en alguna necesidad. Todas esas cosas deben ser hechas, ¿cómo? Desde lo profundo, desde las entrañas, con corazón, con amor, como para Jesús, como para el Señor, ¿sí? Esto nos ordena bastante las ideas, ¿no? Cuando nosotros tenemos que desarrollar alguna actividad y por ahí es un poco fatigosa, incluso en el hogar o en la iglesia, entendemos que todas esas cosas que hacemos, el receptor es Cristo. Dice el versículo ahí, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Este mandamiento fue dado a los empleados, que básicamente no eran empleados, sino eran esclavos, ¿sí? Y se le decía al esclavo, se le animaba, se le exhortaba a hacer toda tarea para su amo, aunque éste sea cruel, a hacer toda tarea como para Cristo y no para los hombres. Pablo les dice, en realidad todo servicio es a Dios, es al Señor. El orden entonces es Cristo primero, las personas en segundo lugar y nosotros en último, ¿sí? Porque el que quiera ser el primero tiene que ser el último, ¿sí? Así es la regla y el orden según Dios, ¿sí? Ahora, enfocarse en servir al Señor o tener esta perspectiva de que todo servicio es al Señor, hace que todo lo desempeñado dentro de la congregación sea diferente. Somos muy fáciles de olvidar estas cosas, ¿sí? Todo servicio en la iglesia que nosotros hagamos, si tenemos esta mirada, ¿sí?, muy acentuada, va a hacer que todo sea diferente. Esto era de hecho lo que lo mantenía Pablo, ¿no? Imagínense que Pablo esperara una paga por todo lo que hacía, no recibía un peso, ¿sí? Se desalentaba a la primera, no trabajaba más. Sin embargo, él, como lo vamos a leer a continuación, él dice que su paga o su recompensa era hacer lo que hacía, que era predicar el Evangelio, ¿sí? Entonces, tener esto presente hace que nos sintamos más motivados a hacer nuestra tarea y no buscar excusas, porque el que va a recibir lo que hagamos es Dios. Y toda excusa en tal caso se le tendríamos que referir a Dios, ¿no? En vez de decir, pastor, miren que no voy al culto, bueno, decirle al Señor, es a Él tu servicio, a mí no me digas, ¿sí? Sí, avísame que no venís, pero es al Señor tenés que avisarle, no voy a ir por esto y por esto, ¿no? Por excusas. Si uno sirve solamente para ganarse un salario, nunca hará lo mejor que pueda. ¿Sí? Y Dios es sabio con esto. No le puso a Pablo, le dijo, bueno, vas a predicar el Evangelio a los gentiles y vas a obtener tal salario, ¿no? Sino que al contrario, le impuso la necesidad y Pablo llegó a decir, ay de mí si no la hago, ¿no? Qué tremendo privilegio me dio Dios de poder recorrer gran parte de Europa y anunciar este Evangelio. Si uno sirve entonces solamente para ganarse un salario, nunca hará lo mejor que pueda, mientras piensa que no le pagan bien, porque siempre va a venir ese, ¿no? Siempre en el trabajo, ¿qué vamos a pensar? No nos están pagando como deben, ¿no? Y eso es un hecho. Normalmente no se paga como se debe el trabajo. Pero como no hay un salario acá, no hay un estímulo de salario, que ese es uno de los escollos que hay en el ministerio, ¿no? Como no hay una paga, yo no le puedo decir ahí a Luciano, si vos venís y haces esto tal día, te voy a aumentar el salario, ¿no? ¿Con qué le voy a dar? No tengo nada. Apelo a que él y todos los que sirven son conscientes de la recompensa que viene de Dios y de que el servicio lo presentan al Señor. Amén. Si uno ministra para obtener un reconocimiento, comenzará a hacer menos cuando vea que las personas no le muestran tanto aprecio. Por ejemplo, si encima que hace eso, predica, ¿no? Sirve, barre y hace un montón de cosas y nadie le reconoce nada, al contrario, le tiran tierra, ¿sí?, se va a desanimar y no va a hacer más nada. Pero como sabe que el que tiene contado todo servicio es Dios y que la recompensa viene de Él,
eso es un estímulo para hacerlo. Amén. La única motivación que nos ayuda a pasar por todas las tormentas y mantenernos de pie, ¿sí? Al pie del cañón, como quien dice, siempre dispuesto para toda buena obra, porque el ministro cristiano debe estar preparado siempre, ¿no? Para toda buena obra. Lo único que nos mantiene así es saber que estamos sirviendo a Cristo Jesús. Amén. Eso nos mantiene siempre dispuestos al servicio, ¿sí? Otro resultado de saber que Cristo es el que recibe el servicio en primer lugar, ¿sí?, es que cuando hacemos algo para alguien a quien verdaderamente amamos, para alguien que significa mucho para nosotros, ¿Dios significa mucho para usted? ¿Usted ama mucho a Dios? Bueno, entonces se esforzará todo lo necesario para hacer lo mejor que pueda su tarea, ¿sí? Siempre. Como usted ama mucho a Dios, como es de muy gran estima a Dios para usted, ¿sí?, entonces el principio es que usted se esforzará mucho para hacer lo mejor que pueda lo que se le encomendó. ¿Sí o no? ¿No? Eso es así. Fíjense en Génesis 29:20, no sé si alguien lo puede leer. O desde allí, desde donde están nomás. Así sirvió Jacob a Raquel, por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días porque la amaba. Bien, qué candidato Jacob, ¿no? Tremendo. Qué candidato Jacob, amaba a Raquel, ¿sí?, profundamente. Su amor lo llevó a prestar un servicio, ¿por cuántos años? Y le parecieron pocos días. Es decir, vos vas a trabajar 12 horas para servir a Dios y te van a parecer 12 minutos, ¿eh? Más o menos. ¿Por qué? Porque es un amor profundo el que tenés y el que sentís. Y el tiempo no es un problema, sino que al contrario es una satisfacción invertir ese tiempo en hacer algo para el reino de Dios. ¿Amén? Así era Jacob. Amaba profundamente y le pareció como nada. Y no solo trabajó 7, sino que su suegro era bastante pícaro y lo hizo trabajar otros 7 más, ¿sí? Esto lo digo porque ni aún la recompensa por servirle a Él es la motivación principal para dedicarnos al ministerio cristiano. ¿Es la razón principal la recompensa? No. ¿Hay que despreciarla o dejarla a un lado? No, porque lo habló Jesús y todo lo que habló Jesús para mí es importante. Entonces debemos prestar atención a la recompensa. Ninguno puede decir, no, yo no quiero nada, a mí no me den nada, porque esa recompensa significa que mis obras me acompañarán y yo voy a poder honrar y tributar al Rey con mi vida y con lo que hice para Él acá. ¿Amén? Entonces, lo más excelente de lo que hacemos, que es servir, es que lo hacemos para Jesús, que dejó su trono, ¿sí?, tenga presente, ¿sí?, dejó su trono de majestad y de gloria y se limitó al tiempo humano, ¿sí?, se hizo bebé, creció en el vientre de María, caminó en medio de las necesidades de su tiempo, en medio de pecadores, hasta cumplir el tiempo y dar su vida en la cruz. Esa es la principal motivación. Y que ese Jesús que vino a servir, ahora es el que recibe nuestro servicio, ¿sí? Dice Marcos 10, 44 y 45. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. En una oportunidad compartiendo sobre este texto, le pusimos como título el ejemplo supremo de servicio, ¿sí? Es Jesús. Yo, el Hijo del Hombre, soy así, dijo. Esta es mi naturaleza. Mi naturaleza es amar y servir al necesitado y liberarle, si éste se arrepiente, lógicamente. No vine a este mundo para que me sirvan, dice Jesús, sino para servir a los demás. Así se espera que el cristiano diga, no nací de nuevo y no estoy en este mundo para ser servido, sino para servir, ¿sí?
Y si uno quiere ser el primero, deberá ser esclavo de todos, ¿sí? Si uno quiere ser servidor, entonces debe hacerse esclavo de todos, ¿sí? Así que ni pastor, ni diácono, ni evangelista, ni apóstol, esclavo de todos. ¿Amén? Obviamente los títulos que resaltan: actividad, ¿sí? Ministerio, pero en definitiva, esclavo de todos por amor a Dios. Ahora quiero hablar un poquito de las recompensas, ya para avanzar en el tema y en el desarrollo. Las recompensas no son el motivo de nuestro servicio. ¿Cuántos están sirviendo a Dios porque el pastor le va a dar un salario? Ninguno, ¿no? Nadie. Si alguien lo está haciendo... ¿O cuántos están sirviendo para que el pastor le ponga el cristiano del mes ahí, ¿no? El servidor del mes? Ninguno, ¿no? Ninguno lo hace por eso, ¿sí? No lo hace por la recompensa terrenal o por una paga. Y la recompensa espiritual tampoco es el estímulo para servirle. Pero Dios habló de la recompensa y es importante atender a la recompensa que Dios habló. La recompensa que se habla en la Biblia es llamada galardón, ¿sí? Dice la Biblia, el último libro, último capítulo, que Él viene pronto y su recompensa con Él, ¿sí? Para pagar a cada uno conforme a sus obras, ¿sí? Apocalipsis, capítulo 22, no lo vamos a leer aún, ¿sí? La recompensa es algo que se da como reconocimiento a una obra buena o mala. Por lo general, si la obra es mala, se le dice retribución, ¿sí? Retribución, por lo general. O sea que la recompensa es por algo bueno o por algo malo, ¿sí? La recompensa es la acción y el efecto de recompensar y aquello que sirve para eso, ¿sí? Para retribuir un servicio, premiar un mérito o compensar un daño en tal caso, ¿sí? La recompensa tiene la idea de ser un incentivo, o sea, Dios quiere con esto incentivarnos, si no, no lo hubiese hablado, motivarnos, ¿sí? Es un incentivo ofrecido para la realización de una determinada tarea, ese es el propósito, ¿sí? El concepto de recompensa siempre está asociado al estímulo, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo común: si uno quiere que el niño realice alguna determinada tarea y se esfuerce, lo va a premiar o le promete premiarlo con algo de su interés y necesidad, ¿no? Eso es un estímulo, una recompensa por hacer algo bueno. Puede ser un caramelo, un juguete, lo que sea, ¿sí? Asa, que fue un rey, lo vamos a leer ahora, vaya abriendo el libro segundo de Crónicas capítulo 15. Asa, que fue el quinto rey de la casa de David, vamos a leer ahí unos versículos. Asa reinó entre los años 913 y 873 antes de Cristo, ¿sí? Asa, es interesante el personaje, fue el responsable de una gran reforma religiosa, o sea, Asa tenía una gran tarea por delante. Sus padres, ¿sí? O su padre o su antecesor hizo desastres, arruinó a la nación, la metió en idolatría y él tenía la responsabilidad de sacar todo eso del pueblo, ¿sí? Fue el responsable de una reforma religiosa, de abolir la idolatría, de llevar a la nación nuevamente a la obediencia a Dios. Y mire qué tarea que tenía Asa, no era poca cosa para un hombre, ¿sí? Entre otras de las cosas que Asa tuvo que hacer fue exiliar a los que practicaban la sodomía en el país. Eso está en el primer libro de Reyes 15, no lo leemos por tiempo, pero Asa tuvo mucha tarea, ¿sí? Un arduo trabajo como rey, ¿sí? Incluso Asa fue capaz de quitar a su familia del trono, cosa que no es común entre los que están en el gobierno, ¿no? Asa quitó a su familia del trono porque estaban pervertidos con la adoración, ¿sí? Entre otras cosas. La tarea de Asa y todo su equipo no era nada fácil, ¿sí? En el versículo 3 de 2 Crónicas 15, dice el versículo 3: Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Bien, esto es un mensaje del profeta que le dice a Asa: Israel estuvo y está en esta condición.
Y si vos no accionás, si vos no tomás tu responsabilidad y no trabajás diligentemente, esto va a venir sobre Judá también. O sea que Asa tenía una gran tarea, prevenir, ¿sí? ¿Qué cosa? Prevenir la idolatría, prevenir en la ciudad que no sea una ciudad sin sacerdote y sin ley, en gran tribulación y envuelta en violencia. La violencia siempre viene cuando se deja a un costado la palabra de Dios. ¿Sí? Siempre viene con eso la violencia. El profeta Azarías, que fue el que le habló ahí en el versículo 1, le habló de parte de Dios y le dijo que situaciones similares, o sea, ausencia de ley, violencia, tribulación y ausencia de maestros bíblicos, ¿sí?, vendrían a Judá si él no actuaba. ¿Sí? Y para estimularlo, en el versículo 7, ¿qué le dice a Asa el profeta? Segundo de Crónicas 15:7. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Bien, frente a todo lo que tenía por delante, más de uno de nosotros, ¿sí?, saldríamos corriendo. ¿Sí? Era complicada la congregación de Asa. ¿Sí? No quería leer la Biblia, menospreciaba el sacerdocio, menospreciaba a Dios, lo más horrible. Estaba envuelta en violencia doméstica, social, de todo tipo. ¿Sí? Y él tenía que intervenir para llevar a la nación de nuevo a Dios. Así que el profeta le dice, esforzaos, porque no estaba solo Asa. ¿Con quién estaba? Con un equipo. Sí, a su lado, porque ninguna tarea se realiza solo, ¿verdad? No puede jugar el entrenador solo. ¿Quién juega? El equipo, y juegan todos juntos. ¿Sí? Siempre hay un equipo de trabajo. Asa tenía su equipo de trabajo. Y él, al igual que su equipo, veía lo que estaba por delante, el arduo trabajo, y lógicamente corría el riesgo de desfallecer, de desmayar o de amedrentarse. Por eso el profeta le dice, esforzaos y no desmayéis, porque hay recompensa para vuestra obra. ¿Por qué le dice eso Dios? Para estimularlo, ¿verdad? El estímulo entonces es la recompensa prometida por Dios. ¿Sí? Lo mismo que dice en el Nuevo Testamento el Señor después. Fíjese esta versión, dice, pero ustedes esfuércense y no bajen la guardia, porque sus trabajos tendrán recompensa. Eso es lo que nos dice el Señor en esta tarde. Esfuércense y no bajen la guardia. ¿Qué es bajar la guardia? ¿No? Descuidarse, ¿sí? Descuidar la defensa, ¿sí? Y trabajar con diligencia y con determinación. Lo que tuvo que hacer Asa fue determinarse a trabajar junto con su equipo, ¿sí?, para frenar esta ola de iniquidad que quería venir sobre la nación. ¿Sí? En el versículo 8, yo se lo leo, vamos a ver los resultados de las palabras del profeta. Segundo Crónicas 15:8. Dice, cuando Asa oyó estas palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, ¿qué hizo? Tomó ánimo, ¿no? Se animó. ¿Qué hubiese pasado si el profeta no hubiese ido? ¿Sí? Si hubiese hecho la gran Jonás, si se hubiese escapado. ¿Sí? Asa no hubiese recibido el mensaje, quizás. ¿Sí? Asa necesitaba escuchar esas palabras de parte de Dios, así como nosotros en esta tarde necesitamos escuchar las mismas palabras. Esforzarnos, no bajar la guardia y seguir trabajando porque hay recompensa. Asa se animó y como se animó, ¿qué hizo? Actuó. No es que se fue animado a su casa, después se le pasó la emoción y no hizo nada, ¿no? Como sucede muchas veces en el culto. Van, se inyectan un poquito de fe, de ánimo, después viene la semana y no pasa nada. No, Asa se animó y trabajó de verdad. Dice que quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que había conquistado en la región montañosa de Efraín. Y entonces restauró el altar del Señor que estaba delante del pórtico del Señor. Verso 9. Y reunió a toda Judá y Benjamín y a los de Efraín, Manasés y Simeón que residían con ellos, porque muchos de Israel se pasaron a él cuando vieron que el Señor su Dios estaba con él. Es decir, la determinación de Asa de erradicar la idolatría atrajo
a los que habían sido separados de la comunión con Dios, que era la tribu de Efraín, Manasés y Simeón. Ya para este tiempo el reino estaba dividido. ¿Sí? Fíjese el impacto del ministerio de Asa, ¿no? La determinación de Asa. ¿Sí? El esfuerzo que puso afectó a otros. ¿Sí? En el verso 10 dice que se reunieron pues en Jerusalén en el tercer mes del año 15 del reinado de Asa, y aquel día sacrificaron al Señor 700 bueyes y 7.000 ovejas del botín que habían traído. Es decir, la tarea se llevó adelante. ¿Sí? Se restauró el altar, el lugar de adoración, ¿sí? Y se llevó al pueblo nuevamente a la adoración legítima a Dios. Las palabras del profeta entonces fueron una fuente de inspirable ánimo, es inconstante. Un día quiere servir y al otro día quiere rajar, ¿no? Y eso no sirve, no le hace bien a la iglesia. ¿Sí? Necesitamos, ¿sí? Mejor dicho, necesitamos ser ministros determinados, decididos. Y lo que nos hemos comprometido a hacer, hacerlo, ¿sí? Hasta el final. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ninguno va a escapar hoy, ¿no? Juntos hasta el final. Fueron entonces ellos determinados en cumplir su función y se mantuvieron en obediencia. Y el resultado se ve en los versículos siguientes, ¿sí? Es doble, hermanos, ¿sí? La recompensa, porque servir a Dios tiene gratificación y recompensa en este tiempo, ¿sí? Vamos a ver esas dobles dimensiones de la recompensa de Dios. Una terrenal que podemos disfrutar hoy y una espiritual o celestial que disfrutaremos en su venida. En el plano de la recompensa temporal o terrenal que podemos disfrutar hoy, la primera recompensa es estar en la voluntad de Dios, ¿sí? Y ser conocidos por eso. Ser conocidos porque estamos haciendo la voluntad de Dios, ¿sí? Jeremías, por ejemplo, en Jeremías 31, 16 y 17, la recompensa del ministerio de Jeremías sería saber y ver que el pueblo que fue llevado cautivo sería restaurado. Y la recompensa es que al dar la palabra o al servir a aquellos a quienes ministramos, pueden ser restaurados por Dios. ¿Amén? Es una recompensa ver una vida restaurada, una persona nacer de nuevo, una familia restaurada al diseño de Dios. Eso es una recompensa del servicio que se da en este tiempo. Dice Jeremías 31, 16. Así ha dicho Jehová: reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Bien, ¿cuál sería el trabajo, la paga para Jeremías? La satisfacción de ver que el pueblo oprimido y cautivo a causa del pecado sería restaurado. La paga por lo que hacemos entonces es ver vidas restauradas en Dios. Amén. De acuerdo a Proverbios 13:21, la recompensa de Dios es también toda añadición de cosas buenas en el tiempo presente. Proverbios 13:21. El mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. Amén. Toda cosa buena que proviene de Dios, toda buena dádiva y buen regalo será dado al justo, y esta será una recompensa, ¿sí? También por su dedicación, su determinación y trabajo. Otra recompensa en la tierra es la satisfacción del trabajo en sí mismo y de poder realizarlo, ¿sí? Poder realizar ese servicio es en sí mismo también una recompensa, porque quiere decir que todavía podemos nosotros servir a Dios, ¿sí? Por ejemplo, el gozo que sentimos al permitir que Dios bendiga a otros por medio de nosotros y al agradar a Cristo, esto es una recompensa también. Otra recompensa es un profundo sentido de satisfacción cuando podemos ser los instrumentos que llevan a una persona a Jesús y le enseñamos a andar por fe. Pablo lo veía de esta forma, ahí en 1 Corintios 9:16.
Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Amén. Pablo veía su recompensa no en términos monetarios, sino en el privilegio de poder predicar y no hacerlo mediante un salario exigido. Permítame leerle estos versículos en esta versión. Dice, porque enseñar la buena noticia de salvación no es motivo para que me llene de orgullo, dice Pablo. ¿Sí? Es solo mi obligación y pobre de mí si no lo hago. Verso 17. Y si hago este trabajo por mi propia voluntad, entonces merezco una recompensa, pero no lo he elegido yo, sino que es una obligación que se me ha dado, y ese dador de la obligación es Dios. ¿Sí? El que nos ha dado la responsabilidad y la obligación de hacerlo es Dios. Y dice en el verso 18, ¿y cuál es mi recompensa? ¿No? Para todo ministro del Evangelio, para todo predicador, para todo siervo. ¿Cuál es mi recompensa? Que puedo anunciar la buena noticia de salvación libremente. Esta es la recompensa para Pablo. Que puede anunciar la buena noticia de salvación libremente y sin pedir nada a cambio. ¿Sí? Es decir, que no hago uso del derecho que tengo de recibir un pago por mi trabajo, de anunciar la buena noticia de salvación. Esa es su recompensa. Estar en la voluntad de Dios en el tiempo indicado. ¿Sí? Para Pablo entonces la recompensa no consistía solamente en la predicación, ¿sí? Él trataba asuntos morales, enfrentaba circunstancias adversas, críticas, calumnias, malos tratos, persecuciones, enfrentamientos con falsos maestros, lágrimas y sufrimientos hasta ver a Cristo formado en los creyentes. Esta era la experiencia de Pablo, ¿sí? Y sin embargo, en todos esos padecimientos, Pablo también veía una recompensa, ¿sí? Por ejemplo, la recompensa y el privilegio de participar de los sufrimientos de Jesús. Filipenses 1:29. Porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Amén. ¿A quiénes se les dio el privilegio de confiar en Cristo y de sufrir por Él? ¿A quiénes? A ustedes, ¿no? A vosotros, al creyente. ¿Sí? Juntamente con el llamamiento viene también el privilegio de en algunas ocasiones experimentar, aunque no en el mismo grado, alguna de estas cosas quizás. ¿Sí? Por ejemplo, los malos tratos de Pablo que recibía él, ¿no? ¿Los recibía de quién? ¿Sí? Los que más le dolían, por ejemplo, ¿de quién los recibía? De los cristianos, ¿no? Le decían de todo, que predicaban mal, que por carta les hablaba duro, pero cuando estaba presente era re liviano, ¿no? Esas cosas le decían, que no era apóstol, ¿sí? Que no tenía oratoria, que no tenía autoridad y un sinfín de cosas más, ¿sí? Esa era la paga de Pablo también, sufrir por la causa de Cristo, ¿no? ¿Será que nosotros podremos ver así también, hermanos? ¿Sí? Si alguna cosa nos aconteciere, ¿sí? Y esta recompensa, hermanos, entonces es la recompensa temporal, y con esto quiero ya avanzar en el desarrollo, que es la recompensa eterna, que es la segunda dimensión, ¿sí? Es la recompensa que todos los hijos de Dios recibirán en la eternidad. Aquellos que solo por gracia fueron salvos, que no se ganaron la salvación, que no la merecían tampoco, pero que aún así el Padre, por las tareas realizadas en el servicio cristiano, los recompensará. Vamos a Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Amén. Vemos acá que Dios tiene muy presente
y muy en cuenta y sigue bien de cerca y está todo bien detallado, bien anotado lo que uno hizo para su reino. ¿Qué dice el texto? Dios no es injusto. ¿Cómo es Él entonces? Justo, ¿sí? Equitativo, ¿sí? Recto. Y a cada uno paga según sus obras. Eso es lo que dice el texto. Y como Él es justo, dice el texto, nunca olvidará el trabajo hecho, ¿sí? Quizá al que le hiciste un bien se olvide, ¿sí? O no lo tenga presente, o no se acuerde más. Pero Dios no. ¿Amén? Él no lo olvidará. Él no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, y por amor hacia Él viene lo segundo, que es habiendo servido y sirviendo aún a los santos. O sea que el servicio es la consecuencia del amor a Dios y a su nombre. ¿Y a su nombre? Un poquito más. ¿Y a su nombre? Vamos a hacer un curso de pentecostal acelerado. Segundo punto, de las recompensas eternas. Las recompensas serán dadas por Jesús, hermanos. Tenga presente que todos seremos llamados al tribunal de Cristo, ¿sí? Ese día no va a faltar ninguno, ¿eh? No va a tener que pagar Uber, remis, no le va a impedir la lluvia, nada le va a impedir ese día. Usted comparecerá ante el tribunal de Cristo, lo mismo que yo, para ser recompensado. Apocalipsis 22:12, hay una promesa de Dios ahí para nosotros. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Amén. Yo vengo pronto, y ese pronto puede ser hoy mismo, ahora, en este preciso momento, ¿sí? Y nosotros, como no estamos sirviendo, no vamos a recibir nada. Es broma. Él viene pronto, y mi recompensa está conmigo, dice Jesús. La recompensa soy yo, la recompensa está conmigo, ¿sí? Para recompensar a cada uno según sea su obra. Es decir, Jesús vendrá como galardonador y vendrá como aquel que viene a pagar la retribución pactada por un trabajo, ¿sí? ¿Vieron que llega a principio de mes? Viene el jefe, vos pactaste un precio y te paga. Bueno, así hará Jesús. Con toda autoridad y solemnidad pagará a cada uno según lo realizado. Y según no solamente lo realizado en cantidad, sino en calidad. Si la obra es mucha cantidad, pero es una obra consumible por el fuego, perderemos recompensa, pero seremos salvos, ¿sí? Eso es lo que dice el versículo. ¿Sí? Si la obra de alguno se deshiciere, se quemare, porque no la hizo con los parámetros de Dios, la hizo no pensando en Cristo primeramente, sino en sí mismo, esa obra será deshecha. Los impíos recibirán su paga también en algún momento, la muerte o la separación de Cristo eternamente. Y por eso nosotros debemos trabajar, hermanos, que sea reducida la lista de los que mueren sin Cristo, ¿sí? El dador de salvación es Dios, la salvación es de Dios, ¿no? Pero es nuestra la responsabilidad de ganar almas para el reino de Dios. Dice que los justos entrarán al disfrute de su reino, y esa es la recompensa, ¿sí? La recompensa será la expresión de Jesús. Cuando Jesús te diga, ¿sí?, venid benditos de mi Padre, esa será la recompensa, ¿sí? Es una expresión entrañable que invita a la comunión. La invitación de Cristo a la comunión por toda la eternidad será la recompensa. No significa eso que nos ganemos esa entrada al reino, sino que será una parte de los beneficios que recibimos de la gracia, ¿sí? La bienvenida afectiva y el disfrute del reino, el disfrute de la comunión con Dios, como dice Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Amén. ¿Desde cuándo preparó el Señor? ¿Sí?
desde antes de que nosotros existiéramos y existiera toda cosa en el universo. Amén. Desde ese tiempo está reservado. Todo lo realizado por parte del cristiano, sea en su vida y en su servicio a Dios, será pesado por Dios, sometido, ¿sí?, a balanza, para que quede manifestada la calidad de la obra y como resultado recibir lo que le corresponda. ¿Sí? Para que quede manifestado la calidad de la obra. No es que Dios avergonzará al cristiano, ni tampoco que será un purgatorio para eliminar los pecados con los cuales vayamos al tribunal de Cristo, sino que es una manifestación de la calidad de la obra para en función de esa calidad recibir la recompensa, que es la corona con la cual nosotros le honraremos, ¿sí?, como dice el libro de Apocalipsis, ¿no? Que los ancianos arrojan coronas delante de él, y yo no sé si usted quiere, pero yo quiero estar ahí también, y tener que arrojar tributando honor al rey, ¿sí? Será un acontecimiento glorioso ese día, ¿sí?, que vamos a leer a continuación, no para condenar o salvar, sino para manifestar lo que cada uno hizo, y así sus siervos puedan hacer rendición de cuentas. Será una rendición de cuentas, porque siempre hay que rendir cuentas del trabajo realizado, ¿verdad? Dice segunda a los Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén. ¿Qué es necesario? Sí, no se puede evitar, no se puede puentear esa parte, ¿no? Todos nosotros, dice ahí, debemos comparecer o presentarnos delante del dueño de la viña para rendir cuentas. Rendiremos cuentas por absolutamente todo, por lo que hicimos hoy, por lo que hicimos el fin de semana pasado, por el culto de mañana, por toda actividad realizada rendiremos cuentas, por el servicio no solamente en la iglesia, sino en el hogar, cuidado de la esposa, cuidado de los hijos, el trabajo realizado a terceros. Por todo nosotros rendiremos cuentas. Y dice el texto, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo. Una vez convertido a Cristo, todo lo que hizo, si no lo hizo motivado para la gloria de Dios, se dará cuenta, rendirá cuentas, ¿sí? El comparecer ante el tribunal será entonces para dar cuenta de cómo hemos administrado los recursos que el Señor puso en nuestras manos. Si el Señor te da el don de dar, de liberalidad, y no lo hiciste, te pedirá cuentas. Si te dio el don de predicar y evangelizar y no lo hiciste, te pedirá cuentas. Si te dio otro don y no lo hiciste, te pedirá cuentas de absolutamente todo, ¿sí? El cristiano es como una especie de esclavo administrador a quien se le pedirá cuentas por lo que se le ha confiado. Esto lo hará Jesús ahí en Lucas 12:47 y 48. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel que a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Amén. Imagínase la responsabilidad de compartir la palabra a cientos de almas, de compartir el Evangelio a 5, a 10, a 15, ya sea uno, es una gran responsabilidad. Imagínense la rendición de cuentas por esa actividad, ¿sí? Dice el texto, el siervo que sabe hacer, que sabe lo que quiere su patrón y no se prepara ni hace lo que quiere, decir que es un negligente, ¿sí?, es insensato, no administra correctamente lo que recibió, ese será castigado con muchos golpes, hablando en términos de recompensa. Pero el siervo que no sabe lo que el patrón quiere y hace algo que merece ser castigado, recibirá menos golpes. Es una ilustración de lo que Dios dará.
Se espera más del que se le ha dado, más, y el que tiene más privilegios tendrá más responsabilidad y rendirá cuentas por eso. Dice Romanos 14:12, yo se lo leo, permítame, dice, de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo, y esto incluye el servicio también. ¿Sí? Y último texto, para terminar el tema de la recompensa, es 2 de Juan 1:8. Digo último porque quiero hablar de las 5 coronas, y si hablo de las 5 coronas nos vamos a ir mañana. Pero se las voy a mencionar. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Amén. Hermanos, tengan cuidado de no perder lo que hemos logrado con tanto trabajo. Sean diligentes para que reciban una recompensa completa. Trabajo, servicio, entrega, diligencia, estar atentos, alertas, para poder hacer todo dentro de los parámetros de Dios y ser recompensados. Toda obra hecha por el impulso del amor de Dios será honrada y alabada, ¿sí? Y será una señal de reconocimiento, de fidelidad y de honores que podremos tributar al Rey, ¿sí? Al Rey de Gloria, allí en la eternidad, ahí en el libro de Apocalipsis, ahí estaremos en breve, ¿sí? 5 coronas menciona la Biblia, yo se las menciono nada más, no lo desarrollamos por cuestiones de tiempo, ¿sí? 5 coronas en el Nuevo Testamento. La primera, corona incorruptible, simboliza la herencia incorruptible reservada en los cielos, algo totalmente diferente a lo terrenal. Acá en la tierra todo se deteriora, es pasajero y se corrompe, pero en el cielo no sucederá así. Por eso Jesús dijo, haced tesoros en los cielos, allí no hay nada que destruya vuestro tesoro. Segunda corona, corona de regocijo o de gozo, ¿sí? Es la recompensa donde Dios enjugará toda lágrima, como dice Apocalipsis 21:4. No habrá más muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El cristiano está inundado de gozo, saturado de gozo. Estad siempre gozosos y el cristiano lo vive, pero también hay tristezas. En ese día todo será eliminado. Tercer corona, corona de justicia, ¿sí? Es la corona que se heredará por la justicia de Cristo, no la nuestra. Esa justicia que nos permite entrar al cielo, porque tenemos que entrar al cielo con la justicia de Él y no con la propia. Con la justicia propia no entraremos jamás. Esa es la corona de justicia. Corona incorruptible de gloria, es la que el Señor dará y promete a los pastores, a los ministros, a los siervos dar, porque todo en mayor o menor medida pastorean un alma. Esa corona representa el poder estar ante la gloria y la presencia de Dios, ¿sí? Y recibir el milagro de la transformación de nuestros cuerpos a la imagen de Jesús. Esa es la corona de gloria. Seremos transformados, ¿sí?, a imagen y semejanza de Jesús para poder entrar al cielo. Última corona, corona de vida. Y esto vamos a leerlo. Apocalipsis 2:10. Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Amén. ¿Qué dice Dios? ¿Sí? Sé fiel hasta la muerte. Dios anima al cristiano, al creyente, a no tener temor alguno, inclusive al adversario, que es el diablo. Dice, el diablo echará a alguno de vosotros, ¿sí? ¿Padecimientos hay? Sí. ¿Va a seguir habiendo? Sí. ¿Persecuciones del diablo? Sí. Hay que resistirle firmes en la fe, ¿sí? Incluso el diablo, por permiso de Dios, porque Dios es soberano, puede atentar en algún momento contra alguno, para que nosotros seamos probados. Se nos llama a ser fieles incluso hasta la muerte, porque la muerte en realidad es un paso a la inmortalidad juntamente con Cristo. Amén. Esa es la corona de la vida. Y con esto quiero terminar antes de orar. Es un himno de Isaac Watts, ¿sí?, que él consideró el servicio, se consideró soldado y escribió lo siguiente. Permítame leérselo
brevemente. Y mientras tanto le animo a que se ponga de pie. Así oramos. Escribió este autor de himnos y dijo lo siguiente, miren. ¿Soy yo soldado de la cruz y siervo del Señor? Es una pregunta que tiene respuesta para él. ¿Es usted un soldado de la cruz y siervo de Cristo, siervo del Señor? No temeré llevar su cruz, dice el escritor, sufriendo por su amor. Después de la batalla nos coronará, al final de la carrera. Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión, más allá en aquella santa Sión. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Lucharon otros por la fe, cobarde habré el atrás, que siga siempre en pos de él y él me guiará en paz. Amén. Esta es la experiencia del escritor que le animo a que lo releas y lo encuentres. Soy soldado de la cruz de Isaac Watts para animarnos en este tiempo y seguir adelante en pos de él y él nos guiará en paz. Amén. Le animo a que podamos orar, ¿sí?, al Señor. Que cierre sus ojos. Padre, Dios de gloria, quiero bendecir tu nombre, Señor, junto a mis hermanos en esta hora. Y agradecerte, Señor, más allá del cansancio físico que pueda haber, Señor, por las horas que estamos aquí, Señor. Vemos que nuestros espíritus se enriquecen, Señor, al recibir tu palabra, Señor. Vemos que somos alimentados, Señor, con cada porción de la Escritura que leemos, Señor. Vemos que somos confortados y animados, Señor, alentados a seguir manteniendo nuestra mirada y nuestros ojos puestos en ti, Jesús. Admirando tu ejemplo de servicio, de entrega, de abnegación, Señor. Que siendo el Dios eterno y no teniendo necesidad de nada, Señor, viniste a la tierra a servir, Padre. Padre, mi oración es que nos ayudes en este tiempo, a todos los aquí presentes, a hacer un servicio que esté a la altura, Señor, de tus demandas. Que sea agradable a ti, Señor. Que te honre a ti, Señor, que tú seas el primer lugar en todo, Señor, en el servicio, en la iglesia y en la casa, Padre. Padre amado, glorifícate en nosotros. Ayúdanos, Señor, a reproducir el carácter de siervo de Jesús, Señor, mientras esperamos tu venida, Señor, con ansias, Señor, no solamente por la recompensa, Señor, sino porque podremos verte, Señor, finalmente, cara a cara, Señor, y ser hechos a tu imagen, Señor. Eso es lo que más anhelamos, Señor, en este tiempo, Padre. Ser llevados a tu presencia, Señor, en tu tiempo y en tu voluntad, Padre. Padre, bendice a mis hermanos presentes. Dale fuerzas para lo que queda de la jornada, Señor, para prestar atención a tu palabra y ser edificados. Danos fuerzas, Señor, para seguir en el nombre precioso de Jesús, Señor. Te doy gracias y te bendigo, Padre amado. Amén. Coronado eres, Señor, coronado eres, Señor, en los cielos te alaban, en la tierra te adoran, coronado eres, Señor, oh, coronado eres, Señor.